La expresión pues corresponde a la siguiente. Podría ser C sobre 5 igual K menos 273 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a Reaumur RE, ¿no? Sobre 4 a ver, aquí es sobre 4 igual a Ranking menos 492 sobre 9. Bueno, esta es una expresión que sirve para convertir de una escala a otra. Veamos algunos problemas. Entonces, problemas. Y dos. Termometría. Número 1. Convertir. Vamos a poner 80 grados centígrados a la escala Fahrenheit y Kelvin. Bueno, nos está pidiendo una conversión, ¿no? Veamos los datos. Datos que nos están dando es de la escala Celsius. Ponemos C igual 80. Y nos piden Fahrenheit, o sea, F y Kelvin. Esos serían nuestras interrogantes. Cálculos. Para hallar en Fahrenheit, debo coger lo que me dan, que es centígrado, esta parte de aquí, esta fracción, y igualarla con Fahrenheit. O sea, estas dos. Entonces, vuelvo a escribir acá, C sobre 5
igual a f menos 32 sobre 9. Cogí las dos fracciones que están destinadas pues a este trabajo. Trato de despejar f, entonces multiplico cruzado 9c igual a 5f menos 5 por 32 que me da 160, ¿no? Entonces, luego despejo 5f y este quedaría 9c más 160. Despejo f, entonces queda 9c más 160 dividido para 5, ¿no? Reemplazo 9 por el valor de c, que en los datos dice 80, más 160, todo eso sobre 5. Entonces, tendrían que f es igual a 9 por 80 más 160 me da 880. Sobre 5. Al dividir me daría 176, que corresponde pues a la respuesta. O sea, tengo 176 grados Fahrenheit. Esto significa. Ahora para sacar Kelvin, tengo que relacionar Celsius con Kelvin, o sea, las dos primeras fracciones. Entonces escribiré C sobre 5 igual a Kelvin menos 273 también sobre 5. Como se puede apreciar, se eliminan estos denominadores y queda solo C igual a Kelvin menos 273. Como quiero Kelvin, despejo y queda Celsius más 273. Reemplazo con 80 más 273. Esto nos da 353. Entonces tenemos allí
la respuesta en Kelvin. Entonces, conclusión. $80 grados centígrados es igual a 176 grados Fahrenheit o igual a 353 grados Kelvin. Es lo mismo, ¿no? Solo que está hablando de diferentes escalas. Bien, vamos al siguiente problema. Número 2. A ver, un termómetro presenta dos escalas. La una es Celsius, la otra es Fahrenheit. Determinar el valor de la temperatura en las dos escalas corresponde a la misma cantidad numérica. La misma cantidad numérica. Bien, tenemos ahí siguiente problema. Los datos. Bien, entonces, a ver cuáles datos, no vemos ninguno parece, pero hay que mencionar que hay las escalas Celsius o centígrado, valor X, y la Fahrenheit también señala el mismo valor X. Son iguales en la cantidad numérica. Entonces, hacemos los cálculos y relacionamos Celsius con Fahrenheit. O sea, cogemos la fórmula C sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Reemplazamos la C vale X, queda X sobre 5. Y la Fahrenheit también vale X, queda 32 sobre 9. Resuelvo la ecuación. Sería 9X igual a 5X menos 160. Entonces, va a quedar 9X menos 5X igual a menos 160.
Entonces queda 4x igual a menos 160, donde x igual a menos 160 dividido para 4. La respuesta entonces me da menos 40. Este sería pues el valor de x, ¿no? Entonces, podríamos decir como conclusión podríamos decir que 40 negativo de grados centígrados es lo mismo que decir 40 negativo de grados Fahrenheit. Y se resolvió el asunto. Los dos valores son iguales y están en diferentes escalas. Muy bien. Creo que en conversión pues no hay ningún problema, hay que elegir nomás la fórmula, operar correctamente y se llega a la respuesta. La siguiente temática es dilatación térmica de cuerpos. Dilatación térmica de cuerpos. Bien, un fundamento conceptual podría decirse un cuerpo se dilata efecto de la temperatura cuando varían dimensiones originales. O sea, hay un incremento o variación de sus dimensiones, pues ahí hablamos de que el cuerpo está dilatado. Entonces, la dilatación se puede visualizar cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Sí? No importa el estado en que se encuentre, todos con el calor se dilatan. Entonces vamos con la primera parte. Dilatación de cuerpos sólidos. Dilatación de cuerpos sólidos. Entonces aquí hay tres cosas importantes. La primera es dilatación lineal. Dilatación lineal. Cuando evidencia una variación de longitud. Entonces aquí
se tiene una fórmula que dice longitud inicial igual a ver, longitud final sería. Longitud final igual a longitud inicial que multiplica a 1 más una constante que se llama coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Esta es una fórmula. Ya vamos luego a poner los significados. Entonces, esta se aplica generalmente cuando tenemos un alambre, una barrita delgada, se la somete al calor y entonces va a haber una dilatación, ¿no? Entonces viene aquí, por ejemplo, señalado los valores que aparecen, ¿no? Tenemos aquí una longitud inicial y acá una variación de longitud sería, ¿no? Entonces aquí tendríamos una longitud inicial y aquí una variación de longitud, o sea, es lo que llamamos dilatación. Y todo pues correspondería a la longitud final. Esto sería la longitud final. Entonces, ocurre eso, ¿no? Cuando se dilata en forma lineal, o sea, hay una variación de longitud, ¿no? Hay un incremento en la longitud. El siguiente sería la dilatación superficial. Ya, este sería B. Dilatación superficial. Cuando existe el área de una lámina. ¿Sí? Esto sería en la dilatación superficial. Entonces, aquí también aparece otra fórmula. Vamos a colocar aquí la letra A final es igual a 0, o sea, área inicial, que multiplica a 1 más 2K por la variación de temperatura. Esta también es otra fórmula que tendríamos en considerar cuando se refiere a láminas sometidas al calor. Por ejemplo, una lámina de zinc o de aluminio. Podemos graficar también esto. Vamos a suponer que tengo aquí una lámina. Y entonces hay otra que partió desde el inicio. Entonces hay una variación, ¿verdad?
hay una variación. Este sería el área inicial. Lo que se aumenta se llama variación de área. Y el total se llama área final. El total, ¿no? Bien, en todo caso, en láminas también puede haber un incremento de superficie de área. Literal C sería dilatación cúbica. Dilatación cúbica, aquí podríamos decir, cuando se visualiza incremento, variación de volumen. Bien, entonces aquí también tenemos otra fórmula. Sería volumen final igual a volumen inicial por 1 más 3K y variación de temperatura me faltó. Por variación de temperatura. Tiene la misma forma, solo varía el valor K. Entonces aquí tenemos la fórmula para la dilatación cúbica. Entonces podemos dibujar también. Vamos a suponer que tengo aquí un cubo. Sería así. Ya es un cuerpo, ¿no? Y podemos trabajar de esta manera. Entonces, si este se ha sometido al calor, significa que hubo un incremento de volumen, ¿no? Hubo un incremento de volumen. Es como que dentro de una caja estuviera otro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Dentro de una caja está otra. Lógicamente que aquí se pierden algunos valores, ¿no? Visuales. Entonces tenemos por aquí este asunto. A ver, ponemos aquí volumen inicial y volumen final. ¿Cómo le ponemos esto? Volumen inicial, final, y lo de aquí dentro sería la variación de volumen. Así sería, ¿no? Bueno, se puede ilustrar de esa manera. Entonces, en materiales sólidos podemos tener tres tipos de dilatación: lineal, superficial y cúbica.
Significado de simbologías. Significado de simbologías. A ver, tenemos primero, tuvimos L0, LF, valor K, el triángulo y la letra T. A0. También tengo AF. V0 y VF. Todo eso tengo. Entonces, esto sería longitud inicial. Ponemos en minúscula nomás. Longitud inicial. El de aquí, longitud final. Este valor K es constante que se llama coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. Esto es variación de temperatura. Este es área inicial. Esto es área final. Volumen inicial. Y volumen final. Aquí hay algo importante, ¿no? Esta variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si gusta, lo podemos poner aquí, lo que significa, para que no tenga dudas. Temperatura final y la otra es temperatura inicial. Bueno, eso es lo que significa los símbolos que hemos empleado en las fórmulas. Acto seguido, vamos a conocer algunos valores de K, ¿no? Algunos valores de K. Esto es coeficiente de dilatación lineal. Entonces, por aquí tendríamos materiales. Y por acá tendríamos valor de K. Esto generalmente está en grados centígrados a la -1.
Bueno, tenemos el primer material, que lo vamos a colocar en la columna de materiales. Y esto sería lo siguiente. A ver, vamos a ir viendo. Aluminio. El valor sale 24 por 10 a la menos 6. Siguiente valor, cobre. Este tiene el valor de 16,6 por 10 a la menos 6. Otro material, acero. Tiene un valor de 10 por 10 a la menos 6. Otro material, hierro. Tiene un valor de 11,7 por 10 a la menos 6. Otro material, cuarzo. $0,58 por 10 a la menos 6. Otro material para cerrar aquí, vidrio ordinario. Este es 9,0 por 10 a la menos 6. Entonces tenemos aluminio, cobre, acero, hierro, cuarzo, vidrio ordinario. Son valores que dependen entonces del material, ¿no? Del material. ¿Preguntas hasta el momento? Bien. La segunda parte viene dilatación de líquidos, ¿no? Número 2. Dilatación de líquidos. Todo lo que hemos hablado es de sólido. Veamos ahora los líquidos. Los líquidos también se dilatan, es decir, crecen en volumen. Vamos a escribir eso. Los líquidos también se dilatan. Es decir,
crecen en volumen en presencia de calor. Como se alojan en un recipiente sólido, primero se dilata el recipiente y luego se dilata la masa líquida. Entonces hay que considerar que los líquidos no están como los sólidos independientemente. Siempre están alojados en una parte hueca de un sólido o en un recipiente, ¿no? Entonces, si se somete al calor, tendrá que ser en compañía del recipiente. Entonces, el recipiente es el primero que se dilata, o sea, crece en volumen, y luego de que el recipiente ya se calienta, pasa el calor a la masa líquida, comienza a dilatarse, o sea, a crecer en volumen. Entonces, la fórmula que se aplica en este caso es volumétrica, ¿no? Ya no hay lineal ni superficial, es de volumen. Entonces, el volumen final del líquido es igual al volumen inicial que tiene el líquido multiplicado por 1 más un valor alfa que se llama coeficiente de dilatación de los líquidos por la variación de temperatura. Entonces aquí el valor alfa es un coeficiente que toma el nombre de coeficiente de dilatación del líquido, ¿no? El líquido. En el caso del recipiente, pues tendrá que usarse la dilatación cúbica, ¿no? Que vimos anteriormente. Esta es una fórmula exclusivamente para los líquidos. No para el recipiente, es para el líquido. Entonces, asimismo, vamos a ver en la clase siguiente algunos valores de coeficiente de dilatación alfa, ¿no? Dígame, Adriana. En el caso del recipiente, cuando sucede la dilatación, o sea, por ejemplo, que tenemos ahí una tetera con leche, ya, una tetera con leche, pero no vemos que la tetera se agranda. O sea, cómo vemos físicamente, estamos observando el fenómeno de la dilatación del recipiente? Ya le explico. Déjeme cerrar aquí para explicarle. Gracias. Le explico antes de retirarme.